Seguimos con el último relato, y luego vamos a las preguntas, así que si les quedó alguna dando vueltas, pónganla en el chat. El último relato es Metamorfosis del trabajo final, de monografía a podcast. El trabajo es de Mercedes Pastorini, Mariano Belaich, María Eugenia Facio y Sandra Goñi. Así que si tienen algo para presentar. Ahí va. Genial, gracias. Bueno, me tocó entretener a la audiencia en la última charla del largo día, así que vamos a hacerlo rápido y conciso. La verdad que muchas gracias por el espacio. Claramente en estos tiempos, obviamente el equipo de apoyo a la bimodalidad y demás ya venía trabajando, pero creo que se precipitó toda esa contención que están haciendo en este momento. Así que bueno, bienvenidos a este espacio para compartir y un poco, ¿por qué no?, hacer catarsis de todo lo que hemos atravesado y todo lo que vendrá. Esta es una experiencia que justamente llevamos a cabo en la materia de salud pública y ambiente, pero que la interrelacionamos con proyectos de extensión universitaria y también a través de trabajo que tratamos de hacer, a veces con mayor éxito, a veces con menor éxito, con María Eugenia Facio, interrelacionando nuestras materias, ¿sí?, de comunicación social y de biotecnología. Desde el 2018 estoy dictando las materias de salud pública y ambiente y legislación ambiental desde el 2019, y desde el año pasado junto a Mercedes Pastorini. Acá hay un poco, para que tengan idea, son materias con poca carga horaria, pero que, bueno, otorgan créditos que por ahí a los pibes les viene bien para mantener la regularidad, para completar esos créditos que les falta, y un poco para sacudirse y ver un poco de los temas muy de actualidad, porque como se imaginarán, son dos materias que están en la cresta de la ola en este momento, ¿no? Todos los temas habidos y por haber están enmarcados en una materia o en la otra. Y la experiencia que les voy a contar la realizamos en el segundo cuatrimestre del 2020, porque bueno, se ve que estaba aburrida de estar en el laboratorio de COVID todo el día, y dije vamos a ponerle un poco de picante. Con respecto al proyecto de extensión, en el 2019 solicitamos un subsidio para un programa de extensión universitaria que contiene 3 proyectos de extensión. El programa se llama Vinculando la biotecnología con la sociedad, y los 3 proyectos que lo componen son Ciencia en Deconstrucción, que está, digamos, más o menos orientado por el colectivo de Mujeres en CIT, Compostando y Cultivando Conciencia, y Habitar con Salud, que es el proyecto que dirijo, que un poco justamente buscaba hacer como un diagnóstico de salud ambiental en los barrios, y laburar sobre el monitoreo de enfermedades transmitidas por vectores, implementar esos métodos, hacer un seguimiento, e instaurar jornadas, espacios de intercambio para un poco mejorar nuestros hábitos y por ende nuestros hábitats. Entonces, más o menos cuando empezaron las clases, no me acuerdo, pero fueron como a fines de agosto el año pasado, ¿no? Le digo a Mercedes, bueno, vamos a hacer como trabajo final un podcast. En la primera reunión, o sea, a mí, como al estar todo el día en el laboratorio de COVID, el tema de la sincronicidad me fue prácticamente imposible. De hecho, grababa las clases y grababa, ya sabe Alessini también, grababa un poco en la oficina de Super Sopa, un poco en el laboratorio de oncología, un poco en mi casa. O sea, hay clases donde se me ve pasar por los estados emocionales diversos del día y de la pandemia, y esas son las clases que quedaron, pero la sincronicidad me era imposible porque estaba todo el día en el laboratorio. Cuando elegimos a los pibes y a las pibas, bueno, hacemos un podcast para el trabajo final, obviamente las reacciones fueron diversas, desde de, ¿qué me está diciendo esta persona? ¿Qué le pasa? A, este era el momento que estaba esperando en la vida, más o menos. Fue así como un poco choqueante, pero fuimos, a medida que pasó el tiempo, nosotras el trabajo final siempre lo presentamos con mucho tiempo. Al mes que empieza la cursada, le proponemos el trabajo final, porque en general conlleva mucha lectura de material, los pibes y las pibas se enganchan, investigan mucho, y bueno, justamente como la carga horaria es baja, para que quede, digamos, distribuido a lo largo del tiempo esa cantidad de trabajo que hay que hacer. ¿Por qué un podcast? O sea, primero, ¿qué es un podcast? Es una serie episódica de archivos de audio-video,
que se pueden administrar de manera a escuchar cuando uno quiere, una quiere, donde quiere, como sea. Y es una herramienta muy versátil y moldeable, ¿sí? Entonces ha tenido un éxito enorme estos últimos tiempos, también por la cuestión que estamos atravesando, ¿no? Por la coyuntura. Este tipo de narrativa tuvo una relevancia muy importante en todo este tiempo porque las personas, al estar más en su casa, no es que hayan ganado un tiempo de ocio mayor, porque también sabemos que el teletrabajo y todo lo que están contando todos los colegas y las colegas hace que trabajemos un montón más de tiempo que el que trabajábamos quizás antes de la pandemia, pero también mientras quizás uno está haciendo otra cosa, puede escuchar un podcast y demás. Entonces se volvió como una herramienta muy interesante. Y también hay muchos especialistas, muchas especialistas que hablan de una contemporaneidad voz-centrista, ¿no? Todo esto que decíamos de los mensajes de audio, y todas estas cuestiones han ganado un protagonismo bastante importante. La idea más o menos, o sea, se empezó a gestar un poco antes de agosto. Me hicieron una entrevista de un podcast que hace Victoria Ruiz Mena, pero que le cambió de nombre, ¿sí? Entonces dije, bueno, es interesante un poco sacar esa investigación que es muy profunda que hacen los pibes y las pibas cuando hacen los trabajos finales, y llevarla a un formato de compartirlo, ¿sí? Con la comunidad universitaria o quien se quiera sumar. Un poco, entonces empezamos por el principio. Cuando yo les dije a las chiques, vamos a hacer un podcast, y todos abrieron la boca, y dije, bueno, pero vamos a hablar con gente que atravesó esta experiencia, vamos a organizar y a estructurar el trabajo para no rompernos la cabeza, obviamente, porque no era la idea, y menos en el contexto de pandemia. Entonces, Vicky nos dio como una receta, ¿sí? De cómo hacer un podcast, y después, en ese momento estábamos todos y todas muy fanatizados con el breve podcast de la pandemia, que estaba haciendo El Gato y la Caja, ¿sí? Con Juan Carva, que es un investigador de mi laboratorio. Entonces, digamos, todo confluía para que atravesar esa experiencia. Y la verdad que, bueno, era cada vez más motivador, ¿no? Una vez que tuvimos todos esos encuentros, lo que hicimos fue decir, bueno, ya los grupos estaban conformados, elijan temas, ¿no? Eligieron los temas, se formaron 5 grupos de 3 integrantes cada grupo, porque justo eran 15 estudiantes, y eligieron, fíjense los temas, ¿no? Agroquímicos, incendios, humedales, plásticos, agua y saneamiento. O sea, todos los temas son súper actuales, pero todos con un anclaje en el contexto que era muy, muy fuerte. La herramienta que utilizamos para poder trabajar esto fue la herramienta Wiki, que como más temprano decían, es una herramienta colaborativa. Acá, primero usamos la Wiki porque ahí podían, digamos, tirar todo el material que iban ordenando y demás. Pero en una parte posterior, hacia el final, o sea, nosotras lo que hicimos con Mer fue organizar reuniones intermedias, ¿sí? Como entregas parciales, y ahí íbamos revisando el guión, ¿sí? Porque esto lo guionamos completamente. Sabíamos qué cantidad de palabras podíamos usar, todo eso lo sabíamos. Entonces, ese guión, en un momento, antes de finalizarse, ¿sí? Hicimos como encuentros por cada uno de los grupos. Unas reuniones por Zoom, íbamos viendo el material, cómo se tenía que encarar y demás. Cuando llegamos al final, donde había que hacer la corrección y la edición más fuerte, ahí pasamos a usar la plataforma de Drive y de Docs. ¿Por qué? Porque era simultánea la corrección. Fueron, y no les miento, habrán sido 4 días donde estuvimos en ping pong con los estudiantes, corrigiendo y devolviéndome las correcciones todo el día, todos los días. El nivel de enganche que tenían, yo realmente nunca lo había experimentado, porque siempre, digamos, cuando a uno le entregan un trabajo ya todo escrito, uno lo corregís, se lo devolvés, le haces observaciones y demás. Pero esto fue un ida y vuelta de 3 días, donde yo les decía, bueno, les corrijo y, no sé, me contestarán mañana, y me escribían a los 10 minutos, ya hicimos las correcciones, fíjate. Y así, porque ellos querían pasar a grabar, ¿sí? Ellos y ellas querían pasar a grabar, y estaban muy entusiasmados con ese tema. ¿Y cómo hicimos la conexión? Digamos, todo ese trabajo se fue haciendo todo a lo largo del cuatrimestre, y en simultáneo, por otro lado, con Mariano, Rosana Rota, Laura Bidondo, Pamela Toledo, Mariana Capello, que somos, digamos, los que estamos como integrando ese programa y los proyectos de extensión. Hicimos el capítulo 1, ¿sí? Que habla de la universidad y la comunidad.
Entonces ahí un poco dimos el contexto de todo este trabajo, para todos los temas que se iban a hablar después. Entonces armamos todo el guión entre todos y también pasamos a grabarlo. Y ahí hicimos algo también que es ponerle el título, que se los voy a contar después. Y el capítulo 2, como para hacer un poco el nexo entre este capítulo 1 de presentación de la extensión y la universidad, lo hicimos de el proyecto que dirijo yo, porque era, digamos, esta primera temporada va a tratar de cuestiones de habitar con salud, ¿sí? Entonces, ahí más que nada hablamos de los mosquitos como vectores de virus. Y enganchamos al final, con ayuda de Maru y de Mercedes Pastorini y de Yara Cialfa, que están en el grupo de Anti-Fake News, hicimos la pandemia de fake news como capítulo 8. Y obviamente estas dos personas también fueron fundamentales porque todo bien, pero no nos íbamos a poner a editar el audio y no lo íbamos a hacer, digamos, en el tiempo o con la calidad que por ahí queríamos lograr para este trabajo. Entonces, Larro Carballido es una estudiante de EUDA, de música, que, digamos, aportó en la parte de edición de sonido, y Anto Coto Miranda es una compañera que he conocido por la vida, que hace diseño gráfico y es una excelente diseñadora, e hizo la parte de diseño, y acá está el título que le pusimos al podcast, que es Una especie de ciencia. Y acá lo tienen, así fue como lo empezamos a subir a las plataformas, y tenemos un canal de Telegram para difundirlo, digamos, la gente que se suscribe al canal de Telegram, lo que tiene es el aviso de cuando los capítulos están subidos a las plataformas, pero las plataformas para escuchar podcast, la verdad, son un montón. Y estas son un poco las devoluciones, fueron un poco largas, porque les pedí el fin de semana que si me hacían una devolución de la experiencia del podcast, y la verdad que son hermosas las devoluciones, me quedé doblemente feliz porque todos y todas estaban muy contentos y contentas de haber realizado esta experiencia, de haber transitado por eso, y también que me parecía importante el orgullo de mostrárselo incluso a los familiares, ¿no? De decir, bueno, hice esto en la universidad, mirá, hablé de esto, pude profundizar, conocer más, involucrarme, generar esa herramienta de comunicación como un logro muy importante. Así que bueno, eso es todo. Les prometí que iba a ser breve y lo fui.